decía yo antes que mañana se conmemora el 521 aniversario del fallecimiento de Isabel la Católica. Isabel, que además pasó por esta tierra. Y precisamente quizás por eso, mañana el Museo de la Guitarra va a acoger un acto muy especial, una conferencia que va a preceder después a una Eucaristía que se va a celebrar en la Catedral de Almería por su memoria. Está conmigo la persona que además va a ofrecer esa conferencia, esa charla. Ella es Sandra Fernández. Sandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y también nos ha querido visitar hoy Alfonso Rubí. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Casi de la casa, ¿no? Porque, Alfonso, vas a acompañar, vas a presentar mañana a Sandra. Voy a presentar a Sandra, sí. ¿Sí? Aprovechándome de la amistad que nos une, voy a decir alguna cosita relacionada con ella. Esa amistad se basa en tres cosas fundamentales que compartimos desde hace muchos años. La primera es la convicción de que la cultura tiene que tener un papel fundamental en la sociedad en la que vivimos. Desde luego. La segunda es que todos los sistemas de convivencia necesitan una sociedad civil fuerte y por lo tanto hemos estado siempre vinculados a asociaciones en mucha relación con ese asunto. Y la tercera cosa es el amor por Almería, ¿no? Que ella lo tiene y yo también, ¿no? Un amor confeso. Pues nos interesa mucho su historia, nos interesa mucho su realidad actual y su realidad pasada, ¿no? Pues parte de la historia de Almería pasa por la figura de Isabel la Católica, que es la figura que mañana va a glosar en esta conferencia, ¿no, Sandra? Sí, porque hace 521 años que ella falleció en Valladolid y ella lo que pidió es ser enterrada en Granada, en la tierra que había reconquistado. Y cuando se habla de la Reconquista siempre se suele hablar de Granada y tenemos toda la imagen de la llegada el día 2 de enero. Pero hubo tres fases. Primero fue conseguir en la ciudad de Málaga, que fue un proceso arduo, que se necesitaron más de 20.000 soldados para tomarla. Se sitió durante meses y luego se consiguió en finales de julio. Y años después vienen a Almería y las tropas dicen: no somos suficientes para defender a Almería, nos retiramos a Granada y entonces se firman las capitulaciones. Y ese documento se pierde archivado y se habla siempre de las capitulaciones de Granada, pero hubo una primera de Almería aquí también. Y además, precisamente, la sala donde vamos a estar está enfrente de donde es la sala de capitulaciones de la catedral. Y lo digo porque también, si se nos ve desde fuera o porque los que no son de Almería que lo conozcan, porque también tenemos la misma importancia, claro, y tuvo un mismo peso. Aquella población que había estado durante 8 siglos en Almería es la que había sostenido con el puerto y con el comercio económicamente a Córdoba y a Granada. Porque siempre nos dicen, es que Almería era la taifa más importante y los libros de texto se quedan ahí. Pero es la taifa más importante porque es la que movía el dinero. Y en el sistema romano había un derecho de administración que cuando llegaron los musulmanes no lo tenían y se lo mantuvieron estoicamente porque les convenía, porque ellos no tenían otra estructura alternativa. Pero cuando habían pasado varios siglos, económicamente las taifas se sostenían de aquel que tenía más tropas, es el que sostenía la taifa, y aquel que tenía más comercio fue el que lo sostenía. Y la más grande era Almería porque era por donde entraba y salía. O sea que el peso de Almería en esta parte de la historia era y luego nos incontestable, ¿no? Y luego nos cuentan la historia del Al-Ándalus, de Córdoba y de Granada. Digo, bueno, eso es como cuando te cuentas una historia, te hacen la presentación y el desenlace, pero el nudo es que la historia de Almería. Si te cuentan el cuento de Blancanieves no te hablan de la manzana, ¿no? Claro, se calla la historia de Almería. Digo, ¿por qué no vamos a contarla? Y además que me encanta porque me pasé hace años, en el 2005, tenía tiempo libre cuando acababa de terminar una oposición y tenía ganas de estudiar y tenía el mono de seguir estudiando. Me miré la historia de Almería mirando directamente de los archivos. Y cuando la descubrí, digo, que es impresionante. ¿Y cómo fue ese paso el paso de los Reyes Católicos, evidentemente también de Isabel, ¿no? ¿Cómo fue el paso de la reina Isabel por Almería? Pues ella lo planificaba todo. Lo planificaba con antelación. Es que no se puede hablar solamente de cuando llega a Almería. Es que para hacer una guerra lo primero que necesitas es dinero. Como decía Napoleón, para hacer una guerra se necesita 3 cosas: dinero, dinero y dinero. Pues eso. Ella, primero, cuando ella toma el poder, y unas circunstancias muy duras, mejora tanto la economía, sube la mesta, hace
entre el dinero en Castilla y para hacer una guerra necesitabas primero tener eso. Claro. Y lo habían deseado los reyes anteriores, pero no habían tenido medios. Y hace falta también tropa, y hace falta también unidad, y hace falta tener ganas. Y todas esas cosas juntas las consigue ella. Que no es que ella decide por decreto, venga, vamos a tomarnos Granada para nosotros. No, es que hubo batallas, había que movilizar ejércitos. Ella, antes de llevar al ejército, meses antes, enviaba grano y animales y trigo para que crecieran, para que tuviese el trigo y la cebada, para que cuando llegaran las tropas hubiese abastecimiento. Eso lo planificaban muy bien. Y, claro, ella además se movía con las tropas y no era la reina que iba con la carroza, era la mujer que se subía al caballo. Y ella estaba con los soldados antes de la batalla, le hablaban de sus preocupaciones, porque sus hijos y demás, lo escuchaba a todos. Es una mujer que unía muy bien a todo el mundo, pero además que hay que pensar que en aquel momento no existían partidos. Con los partidos te partían la población. Sí que había habido momentos anteriores de los reyes que le sucedieron de su propia dinastía, que había habido enfrentamientos entre el bastardo y el rey y demás, pero ese confrontamiento no lo hubo con ella. Mira, estamos viendo imágenes de la serie de televisión Isabel. Claro. ¿Os acordáis? No sé qué valoración hacéis de esta serie. ¿Qué os pareció? Vosotros que habéis estudiado la figura de Isabel. Hay series que son documentales prácticamente, y esta serie es muy buena en ese sentido, porque sí que toma muchos detalles y sí que acerca mucho a la persona. Y además hay más detalles de su vida, que no son solamente la serie, con lo cual no nos quedemos solamente en la serie. Evidentemente. Hay detalles que son que la gente no va directamente a leer el libro que está en la biblioteca o en el archivo, ni va a comprarlo. Voy a comprar el libro de Isabel la Católica. Pero sí que merece la pena, porque ahora mismo toda la información la quiere buscar. Alfonso, me llama mucho la atención el poder de la reina Isabel y esa relación con pues, los soldados, el pueblo llano, a pesar del papel de la mujer en aquella época medieval, ¿no? Sí. Eso hay que destacarlo, ¿no? Respecto de la serie, lo que decías, a mí me parece que está hecho con bastante rigor histórico, ¿no? Respetando. Sí. Qué duda cabe que la reina Isabel es la figura destacada del momento destacado de nuestra historia, el momento en que descubrimos América, en que se consolida el Estado español, en que ella protagoniza todo eso, ¿no? Y protagoniza por su carisma, su carisma personal, que hace que, como decía Sandra, todo el mundo se ponga a su disposición, se ponga de acuerdo, elabora concordias entre todos. Es un momento en el que hay ciertas tensiones. La sucesión de Enrique IV, ¿no? Pues que tenía una hija que quería que fuese... Bueno, ella se casa en secreto con Fernando el Católico, con lo cual prepara la unidad de España. Es un programa perfectamente planificado, como ella destacaba, en el que lo que va desarrollando son los valores que ella ha aprendido, que son los valores tradicionales, los valores cristianos, los valores de... Entonces, su paso por Almería no es solo que llega a la ciudad y que está unos días aquí, sino que además deja... El primer alcalde de Almería es Gutiérrez de Cárdenas. Gutiérrez de Cárdenas está casado con Teresa Enríquez, que es una señora que también está en proceso de beatificación, es venerable, y luego además traen a las Puras, que estaban fundadas recientemente por Beatriz de Silva, que es otra dama de su corte, ¿no? O sea que ella va sembrando... Su legado todavía perdura. Su legado permanece vivo en esta ciudad porque es un proceso que comienza con ella, ¿no? Es que ella planifica... fíjate que Fernando III el Santo es el santo porque haber llevado, entre otras cosas, no solamente porque conquistó, porque todos los reyes anteriores que conquistaron no son santos, sino que haber llevado a los dominicos a la Orden de Santo Domingo en 1300 y algo, fue después de Alfonso X, y con eso cristianizó la zona de Sevilla, que llevaba siglos siendo musulmana, se había tomado con las navas de Tolosa. Y ella, cuando viene, se trae 3 órdenes, que son Santo Domingo, que
la iglesia de la catedral, Sí. de la iglesia de la Virgen del Mar, cuando estaba en plano de dónde se iba a hacer aquella orden que venía con ellos, que era lo que tenían planificado justo después de tomar una ciudad que ha sido durante siglos musulmana, voy a llevar a esta orden. ¿Por qué? Porque esa era una orden que con el primer Santo Domingo, precisamente porque tuvo que hacer un viaje, se dio cuenta en Francia de que había una herejía dentro de la iglesia, fue a Roma, lo avisó, le dieron la posibilidad de hacer el convento de los dominicos, y lo mismo que se la llevaron a Sevilla, se la trajeron también aquí. No. Esa orden le dio una dotación, además, en cuanto tuvo el dinero disponible, en cuanto terminó la guerra conquistó Granada, le dio una dotación, y el resto de dotaciones que necesitó el convento se lo estuvieron donando a la población de aquí. Con eso ya cristianizaba a la población que durante 8 siglos, cuando llegaron, sí, había cristianos, pero ya no quedaban cristianos en esta zona. Es más, cuando llegaron las tropas, estaban los poquitos cristianos que habían venido, que le tenían que mandar los suministros y eran saltados por el camino, y al final no les llegaba ni el dinero, y la población musulmana, pues que estaba dominada de momento por esos cristianos, pero que en cualquier momento cambiaba la cosa. Claro. Hasta que en el 1522 hubo un terremoto, huyeron, y entonces dijeron, en la catedral que había pedido construir Isabel la Católica, la vamos a hacer, pero no en la iglesia de San Juan, sino en la zona donde ahora está la catedral. Y el hospital de Magdalena, que también había pedido construirlo ella, lo hicieron justo al lado. ¿Date cuenta? Es hoy nuestro Museo del Arte Realista. Lo que le debemos del legado. Fíjate la importancia que tuvo aquel hospital, que para construir ese hospital la catedral, para hacer la iglesia se necesitaba dotar dinero, con lo cual cuando tiene una población que se te ha quedado en mínimo y le mandas dinero para hacer esas construcciones, ya hay familias que pueden vivir de eso. Que no es que como se construyen las catedrales, no, es que con eso genera familias. Está generando riqueza en la ciudad. Claro. En París no existiría si la catedral de Notre Dame, que se construyó en su momento en el siglo XII, y a partir de ahí los barrios de ahí fueron proliferando. Pues lo mismo cuando se cristianizaba. Entonces, la importancia que tiene es que todas las generaciones siguientes damos por hecho que van a ser cristianos, pero y cuando se cuenta la historia de Almería, en tal sitio está tal abadía o tal, lo que están diciendo es que allí llegaron primero los sacerdotes, los monjes, y la población que había alrededor empezó a crecer demográficamente porque, y esto es la esencia de todas las religiones, la esencia de las religiones que parten de siendo un pueblo pequeño, van creciendo, y como pueden mantener la continuidad porque saben cuáles son sus orígenes, no olvidan de dónde vienen. Es que, ¿por qué empieza la Biblia por la historia de Adán y Eva? Para contarte cuáles son tus últimos ancestros, porque tú cuando naces te relacionas con tus padres, con tu abuelo, y quieres preguntar más, y cuando indagas más ya vas a buscar tus orígenes, y entonces te da una situación de unidad con el contexto de todos los anteriores. Y en estos 5 siglos y pico, ¿se ha hecho justicia con la figura de Isabel la Católica, a vuestro juicio? No, vamos, de ninguna manera. Por ahí circula la llamada leyenda negra, que la incluye, y que es una absoluta falsedad inventada por nuestros rivales, por nuestros enemigos, para menospreciar el papel que España ha representado en el mundo, ¿no? Contra eso está lo que se llama la leyenda rosa, que es la que cuenta que todo fue maravilloso. No todo fue maravilloso, no. Eso es verdad. Había sus luces y sus sombras, ¿no? Pero muchas más luces que sombras, eso sin ninguna duda. Claro. El proceso de cristianización del que comentaba, hay una anécdota que resulta divertida, y es que entre las órdenes estas que trae, hablaba los dominicos, los trae, he dicho que eran 3, bueno, otras fueron las puras, ¿no? Sí. Bueno, que como digo, estaban fundadas por una dama de su corte, por Santa Beatriz Silva. Pero en Gutiérrez de Cárdenas, que fue el primer alcalde de Almería, el que nombró el rey el católico, aunque se fue con él a Granada, en su testamento le dejó un legado a las clarisas, para que la orden franciscana. Sí. Diego de Villalán, Fernández de Villalán era
era franciscano. El cardenal Cisneros, que es otra figura importante, era franciscano. Los franciscanos tenían una cierta situación de preeminencia en la corte y Gutiérrez de Cárdenas le deja un legado. Pero su mujer hace la trampa de, en lugar de dárselo a las clarisas, dárselo a las puras. Y las puras vienen aquí gracias al legado de Gutiérrez de Cárdenas, manipulado por su mujer, por Teresa Enríquez, que como he dicho antes, está también en proceso de beatificación. Qué historia. Sí, es que ella trae orden, que son los dominicos, que trae a los franciscanos, a esos dos la sitúa dentro de la zona de la muralla. Los franciscanos estaban en el antiguo convento, que ya se cayó porque pobre ya no aguantó después de los terremotos y encima de la Revolución Francesa. Y ahora es la iglesia de San Pedro y San Pablo. Sí. Y la tercera orden que se trajo fue a los trinitarios, que a ellos les llegó la zona de la iglesia de San Sebastián, cerca de la puerta pechina, que llamaban Purchena. Las puertas de la muralla, ¿no? Claro. Las puertas de la ciudad. Y en el 1535, claro, como ellos eran los que cuando secuestraban a la población cristiana la llevaban al norte de África y allí los vendían como esclavos, y eran los que negociaban el rescate de los que habían sido cautivos, como lo fue también Cervantes. Y claro, en uno de esos asaltos también nos saltaron ellos, de los trinitarios, pero allí estuvieron también los trinitarios. Bueno, pues de todo esto se va a hablar mañana. ¿A qué hora es la cita? Es a las 6. A las 6 de la tarde en el Museo de la Guitarra. Ahí tenemos el cartel que lo anuncia. Y conviene ser puntual porque como se ha adelantado el hacer el Belén en el Museo de la Guitarra, y esto ya estaba reservado desde antes, pues no, vamos a estar en la sala del museo, con lo cual, pues yo le digo, pues no toca la lotería, porque mejor todavía, más bonito, ¿no? Merece la pena ir, pero claro que va a ser el aforo limitado. Y de allí, la iglesia está al lado, pero empieza la misa a las 8 menos cuarto. 8 menos cuarto. Con lo cual saldremos sobre las 7:30, pero procuraremos terminar a esa hora. Nos quedamos donde sea. Y yo no he hecho una conferencia muy extensa, pero sí que voy a sacar hechos puntuales que no son los que normalmente la gente se queda con los datos de la fecha y demás, pero voy a sacar puntos bastante interesantes. Si queréis conocer parte de la historia de Almería, conocer la figura de Isabel la Católica, mañana a las 6 en el Museo de la Guitarra. Pues Sandra, muchísimas gracias por haber venido a contarlo. Y a ti por compartirlo con nosotros. Alfonso, ha sido un placer. Igualmente. Siempre es un placer escucharte. Vengo encantado, siempre, Alfredo. Siempre que me llamáis. Pues vuelve pronto.